La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy vamos a tener un programa más que nos invita a reflexionar sobre el presente, pero siempre con perspectiva histórica. Antes de iniciar nuestra emisión del día de hoy, quiero saludar a Misael Chaboya, que ya anda por acá en los micrófonos del Imer. Misael, ¿cómo estás? Hola Augusto, bien, ya listo para un programa de lunes de Interruptus en Radio Ciudadana. Sobre todo, no estamos en el estudio C, nuestro estudio favorito, y estamos justamente hoy para conversar con un gran amigo, colega, de un tema pues que está en boga, ¿no? Actualmente. Vamos a conversar un poco sobre historia urbana y republicanismo, con el historiador Mauricio Martínez. Mauricio es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado por la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente es flamante maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, ¿no? Justamente nos va a venir a platicar de su tesis de maestría, ¿no? Que es justamente uno de sus tantos temas de estudio, puesto que su trayectoria académica está enfocada en el estudio de la historia de la cultura urbana occidental y el republicanismo hispánico, ¿no? Abordando su evolución desde una perspectiva global. Y pues, como parte, ¿no?, su línea de investigación incluye la historia de las ciudades occidentales, la cultura urbana en el mundo hispánico, el republicanismo hispánico y el vínculo entre la cultura urbana medieval y la modernidad. En su tesis de licenciatura, Mauricio analizó la cultura urbana en el Reino de Castilla durante la rebelión de las comunidades de Castilla de 1521. En su investigación de maestría, de la cual vamos a hablar el día de hoy, profundiza un poco, ¿no?, la relación entre la cultura urbana y el concepto de res pública en el contexto de la conquista de América. Actualmente Mauricio desarrolla un proyecto de investigación sobre la influencia del republicanismo urbano en los conquistadores de Indias, explorando cómo sus concepciones sobre la vida cívica y el gobierno impactaron en la configuración de las ciudades americanas. Mauricio, bienvenido a Interruptus y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y pues dispuesto a hablar de lo que más me gusta también, que es el tema de historia. Gracias por aceptarnos la invitación. O sea, ya tenía rato, ¿no?, queriendo invitarte, pero dije, hasta que Mauricio tú ya no le voy a invitar al programa. Que sea su segundo examen de grado. Más experiencia. 2 en 15 días y está durísimo. Bueno, y para abrir justamente, ¿no?, como ya bien les había adelantado, ¿no? Y sobre todo, Mauricio, quisiera que le comentaras, ¿no?, a nuestro público no especializado y que nos expliques ¿cuál es la importancia de estudiar la cultura urbana en esta transición del mundo medieval al mundo moderno? Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Y pues nada, comienzo con este tema tan importante que yo considero que es fundamental también para conocerlo, porque creo que no se habla mucho de la importancia del mundo urbano en la consolidación del mundo que conocemos actualmente, que es fundamental. Recordemos que en la época medieval existían varios estamentos todavía, ¿no? Existían las cuestiones de las élites eclesiásticas, los grupos que eran élites también, pero vinculados a cuestiones principescas, que eran los nobles. Pero también había un grupo muy extenso, muy grande, que no se consideraba parte de ninguno de los dos estamentos, y era el común, el llamado común. Era un término muy medieval, donde justamente habitaron todas las personas que no tenían ningún tipo de derechos ni libertades, pero que justamente se congregaron dentro de las antiguas ciudades romanas mediterráneas y crearon un nuevo derecho, un derecho común. Por esa razón, las ciudades en el mundo medieval también se conocían como comunidades. Y en el mundo hispánico era importantísimo el valor de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque justamente al tener los reyes tenían un principio de pugna también con los otros grupos nobles. Era un problema constante. Si un rey llegaba al poder, era inevitable que llegara otro primo, hermano, sobrino, que intentara disputar ese poder porque tenía el mismo derecho de nobleza. Entonces no podía legitimar su poder político con la nobleza. ¿Con quién tenía que hacerlo? Con aquellas personas que no tenían ese poder político.
esa gente que tenía un derecho común, que vivía en comunidades muy pequeñas o muy grandes después, y que justamente comenzaron a hacerse cada vez más grandes a partir del siglo XII. Algo que un historiador muy famoso argentino buenísimo que se llama José Luis Romero, no sé si han escuchado, habló y le llamó la revolución de las comunidades del siglo XII, de las ciudades del siglo XII. ¿A qué se refería él con esta especie de concepto histórico de largo alcance, de larga duración? A que a partir del siglo XII las ciudades se transformaron ya no en pequeñas comunidades y espacios donde se congregaba gente que no tenía ningún derecho, sino espacios de poder político y cultural fundamentales. ¿Por qué? Porque esa es la otra cuestión. Ahí mismo en las ciudades fue donde se congregaron los primeros grupos de burgueses. De hecho, la palabra burgués es muy medieval también. El burgo era un... Exactamente. El burgo era una especie de zona comercial donde estas personas que se dedicaban al comercio podían exportar todas sus cuestiones, todo lo que vendían. Todas sus exportaciones, importaciones llegaban a los burgos. Y algo que caracteriza mucho este grupo también comercial de mercaderes es que era gente sin derechos. ¿En qué sentido derechos? A que no eran grupos nobles. Y esa gente, por lo tanto, pertenecía al común. Toda esa gente se congregó en las ciudades y por eso son tan importantes las ciudades en el mundo medieval, y posteriormente avanza al mundo moderno y sigue siendo igual de importante, y en la monarquía hispánica es todavía más. Yo creo que, bueno, esto que nos comentas tiene que ver quizá la particularidad de la monarquía hispánica por el propio proceso que ellos llaman de reconquista, ¿no? Y que es el proceso justamente de ir tomando territorio, ganándole a los musulmanes y conformar finalmente un territorio unificado dentro de la órbita de la monarquía hispánica, ¿no? A mí me gustaría que nos platiques para entender justamente de dónde viene esta concepción de la cultura urbana de Occidente, ¿no? Ya nos la explicaste un poco de manera histórica a partir del siglo XII, pero ¿cómo es que llega justamente hasta la actualidad? Es que es súper interesante y justamente tiene todo, tú lo acabas de mencionar justamente. ¿Por qué era tan importante para la monarquía hispánica? Porque la monarquía hispánica también vivía bajo al menos la corona tenía una idea una concepción muy romana que se llamaba Imperator Totis Hispanae. Era una ideal de expansión. No podías ser un rey cristiano si no llevabas el cristianismo a todos lados. Por esa razón fue que se terminaron peleando justamente con los musulmanes. Y la guerra de reconquista fue una especie de justificación para esa expansión. Justamente a partir de la fundación de ciudades, a partir de expandir el espacio político, haciendo una especie de, ¿cómo llamarlo? Una especie de contrato que beneficiara tanto a las ciudades como al rey. Decían justamente, oye, si yo te permito apropiarte de este espacio como una persona del común, tú me ayudas a mantenerlo bajo control. Entonces, ¿qué hacía el rey? Comunicaba este tipo de búsquedas con los dueños de las ciudades y les decía, ¿sabes qué? Tú puedes llegar, tú puedes asentarte, pero necesito que levantes la ciudad y la puebles para que justamente yo tenga poder sobre esto. Y en ese poblamiento es donde entra el papel de la república. La república como un espacio que es un espacio común. De hecho, la castellanización de república es espacio del pueblo, como una especie de asunto del pueblo o comunidad. Por esa razón es que este concepto era tan importante para la monarquía, y esta idea de expansión medieval durante la guerra de reconquista se mantuvo en su momento en el que se expandieron hacia América, porque era básicamente la misma lógica. Solamente que la única diferencia es que en ese momento, en 1492, la monarquía hispánica estaba peleada con otro imperio muy importante marítimo, que eran los portugueses. Los portugueses, recordemos, se habían hecho de la propiedad de África o de las costas africanas desde mucho antes. Y por esa razón, los españoles buscaron la forma de también expandirse, pero a partir de otro modelo, de otra forma. ¿Por qué? Porque simplemente los portugueses se habían quedado con muchos espacios ya. Entonces, ¿qué dijeron los españoles? ¿Cómo le hacemos? Vamos directamente con el Papa y le preguntamos o le expresamos la necesidad que nosotros también tenemos de poblar nuevos espacios. Y ese fue el caso de las Islas Canarias. Pero para eso, el emperador de Roma, claro, el Papa, expidió unas bulas que se llaman las bulas alejandrinas, en el que llamaba a la gente, a los españoles, a poblar en función del cristianismo, a poblar y a evangelizar. Por esa razón, el poblamiento y la evangelización son tan importantes en el mundo y en la expansión castellana. Justamente, estabas ya entrando, ¿no? Estabas mencionando algo que pues me hizo bastante ruido, ¿no? Que es la idea de república, ¿no? O sea, estás hablando
digamos, de un concepto que si bien se tiene desde la antigüedad, ¿no? Desde el mundo clásico, pero yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cuál sería la relación de esta cultura urbana de la que nos estás hablando con esta idea de republicanismo, ¿no? Principalmente en este proceso, ¿no? De conformación de los siglos XV y XVI. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Mauricio? Es una cosa bien interesante porque la república es un concepto que se entiende muy contemporáneamente. Sin embargo, es medieval y es incluso romano, de tradición romana. Pero justo a eso me refería en la intervención pasada. República es básicamente el asuntos del pueblo. ¿Qué significa eso? Que es un espacio de una comunidad que tiene derechos, pero comunes, en conjunto. En ese sentido, para un monarca hispánico, su fundamento de gobierno es esa comunidad. El rey no puede gobernar sobre otros espacios que no sean un consenso común entre un pueblo. De hecho, en las 7 partidas de Alfonso X se habla justamente de que el rey vive de su pueblo. ¿Y dónde vive ese pueblo? Precisamente en las ciudades. Y ese pueblo, ¿cómo se traduce en el mundo medieval? Que está todavía muy latinizado, en república. Entonces vamos a escuchar que las ciudades hispánicas se les llama cívitas, pero también repúblicas, constantemente. De hecho, en las leyes de León Pinelo se llega a mencionar a las ciudades como repúblicas todo el tiempo. Y en todas las ordenanzas, cédulas reales, se les llega a mencionar a las ciudades y los espacios ciudades republicanas justamente como repúblicas. Por ese vínculo que tienen por ser espacios en comunidad, que se dirigen por lo común, y porque es un espacio que, ante todo, está como subordinado a la voluntad real también. Que eso también es fundamental. Ese es el fundamento de que el rey pueda gobernar sobre una ciudad, sobre un espacio público. Ok, bueno, pues amigas y amigos, tenemos que ir a una breve pausa. Como escuchan, estamos conversando con el historiador Mauricio Martínez sobre cultura urbana occidental y el republicanismo hispano, que es justamente el tema del que ya nos comentaba al final de este segmento. Recuerden seguirnos y comentar en nuestras redes sociales de Interruptus. Estamos en todas las plataformas digitales y también pueden comentar en las redes de Radio Ciudadana, y no olviden que también pueden escuchar todos nuestros programas en imer.mx/programas y en el canal de YouTube de Interruptus Radio. No se vayan, volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando con el historiador Mauricio Martínez, especialista en cultura urbana occidental y republicanismo hispánico. Bueno, pues seguimos conversando sobre este tema pues bien interesante, ¿no? Que nos lleva a pensar cómo es que en el paso de los españoles y los europeos finalmente al mundo americano, pues se va a prolongar justamente y extender la cultura hispánica, ¿no? De manera muy importante en la fundación de ciudades y de distintos tipos de pueblos y de nuevos asentamientos en el caso americano, ¿no? Nos platicabas antes del corte, y a mí me gustaría justamente para la audiencia que nos comentaras un poco más esta parte de cómo entender la palabra república en el antiguo régimen, por llamarlo de alguna manera, a diferencia de cómo lo conocemos hoy en día, ¿no? Y quisiera pues que nos platicaras cómo se va dando este proceso de la fundación de ciudades americanas, en donde, bueno, entre otras cosas se decía que para que hubiera una ciudad tenía que vivir la población en traza y policía, ¿no? Que son como dos ideas muy aparentemente poco importantes, pero en realidad se trata de todo un proceso, de todo un proyecto de urbanismo medieval, humanista también, en el que pues es no solo juntar población, sino construir instituciones, ¿no? Platícanos de eso. Es bien interesante lo que mencionas, porque justamente si algo remite a la república y sobre todo la tradición romana es el derecho común. Una república básicamente es un espacio diferenciado de otros conglomerados que pertenecen a la misma monarquía.
Una ciudad evidentemente no es un feudo, es un espacio común donde justamente se rigen bajo leyes comunes, pero independientes. Que justamente eso es lo importante también mencionar, porque la independencia política y económica y cultural que también tienen las ciudades en la monarquía tienen que ver directamente con esta idea que mencionaba de que el rey depende de su pueblo. En esa medida el rey no puede imponer cultura, no puede imponer leyes. Son estas personas que viven en la república las que la construyen. En ese sentido, ¿por qué es tan importante cuando esa idea llevarla a América? Porque en los tiempos en que la monarquía hispánica se expande, que es en los tiempos de Isabel la Católica, Isabel la Católica tenía un conflicto muy fuerte porque devenía de una guerra civil interna, donde la nobleza optó por querer poner a su prima como reina. En ese sentido, Isabel la Católica se enemistó con los feudos y dijo, hay que tener cuidado con ellos, porque ellos también tienen búsqueda de derechos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Incentivar el poblamiento de ciudades, porque son espacios comunes. Por eso limitan tanto el poder de los conquistadores. Exactamente, es que no se hagan encomenderos como tan grandes y que se adhieran al derecho común, porque el derecho común siempre está subordinado por la corona. Si bien las ciudades pueden crear su derecho, sus propias leyes en función de sus determinaciones sociales y políticas y que tienen en ese momento, no pueden saltarse la voluntad real. Es un fundamento de la república. En esa medida, ellos trazan la ciudad como quieren, ellos construyen una economía como la quieren hacer. Sin embargo, tienen que atenerse a la voluntad real. Si el rey manda una cédula, de alguna forma hay que negociarla porque tenemos que aceptarla, porque somos súbditos del rey a final de cuentas. Y en ese sentido, ¿por qué se rompe o por qué está tan vinculado a la idea republicana que tenemos en este momento? Porque piensa en un momento, los ilustrados, que son los principales personajes que construyeron la sociabilidad contemporánea que conocemos, los derechos humanos, el derecho internacional, son personas que viven en las ciudades, son burguesías. La gente, Rousseau, Montesquieu, todos esos personajes eran gente que se dedicaba al derecho y venían de personas que se dedicaban al comercio, a la mercadería y a muchos negocios. Una cultura burguesa, ¿no? Exactamente, una cultura burguesa que habita en las ciudades. Y le estoy diciendo eso, la cultura urbana republicana no es propia solamente de España. Está en todo el Mediterráneo, en todo el continente europeo, pero manifestado de formas distintas. En ese sentido, los ilustrados son grandes propagandistas, porque justamente dicen, por supuesto, la república, el derecho común, los derechos humanos que devienen del pueblo, del derecho, que no hay gente que se puede brincar este derecho común, están hablando de una concepción de república propia de las ciudades. ¿Por qué? Porque ellos históricamente se anteponen a la voluntad de los señores feudales. Por esa razón es que hay ese vínculo tan fuerte en la concepción ilustrada que construyó todo nuestro derecho político actual. Pero que tiene un vínculo directo con esta concepción medieval y también de la modernidad temprana de república, que no es muy diferente. Desde el humanismo, ¿no? Exactamente. Yo quería como también preguntarte, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, no la diferencia en esta concepción de república, ¿no? Hablamos del mundo hispánico, por ejemplo, comparado, ¿no? Con otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Italia del Renacimiento, ¿no? Y estos humanistas, como por ejemplo, estos autores, ¿no? Del Renacimiento, por ejemplo, Maquiavelo, ¿no? ¿Y cuál sería, por ejemplo, no visto desde una perspectiva global, ¿no? Lo acabas de ver, lo acabas de decir perfectamente. Son humanistas, por supuesto, pero hay una diferencia, como bien les mencionaba, precisamente. ¿Cuál es la diferencia? Que las repúblicas italianas, las ciudades-estado italianas, están subordinadas principalmente por un comercio muy fuerte. Son ciudades que están vinculadas y que están en medio de el comercio con los turcos y con el occidente mediterráneo. Eso que hace que las élites sean comerciantes. Se puede hablar de que en el mundo italiano hay una especie de republicanismo que sí expresa Maquiavelo, Guicciardini, Gianotti, personajes así, pero que siempre está vinculado a la idea de libertad comercial, a la idea de un señor comercial, gente que dirige ese comercio, porque no solo eso, porque también los italianos están peladísimos con el Papa en ese momento. Esa es la diferencia. Y en el mundo hispánico, la diferencia es que el rey, a partir de su concepción de imperator totis hispanae, siempre ha buscado centralizar el poder, que las ciudades no se separen. Si hay comerciantes, por ejemplo, la ciudad de Burgos, que es una ciudad comercial importantísima antes de Sevilla, siempre se encargó de mantener sus relaciones con los burgaleses muy cercanas para no romper ese derecho de tú no te puedes rebelar, porque justamente eso genera rebelión. Si tú te metes con los intereses de las ciudades, estas se te voltean y es lo que pasó en la rebelión de las comunidades de Castilla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En permitirles que dirijan sus propias leyes republicanas justamente sin que ellos superen tu autoridad. Es una especie de relación. Yo diría que en el mundo hispánico hay más esa relación constante entre autoridad
y intereses de tus súbditos, muy fuertes, además de que son espacios gigantescos. No sé, yo pienso remitirme permanentemente a lo que conozco más, que es la Nueva España, y pienso en esto justamente que nos estás explicando, esta negociación permanente entre la monarquía y las ciudades, y pienso en los cambios que se van dando en la Nueva España en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones y esta nueva forma de entender a la monarquía, al gobierno, ¿no? La jerarquía, en la que esta negociación se pierde y es la corona sobre directamente de manera jerárquica vertical sobre las ciudades, las regiones y los grupos de élite novohispana que finalmente empiezan a sentir esa nueva presión y de alguna manera es lo que genera condiciones para el estallido de la independencia de la Nueva España o la independencia de México, como lo vemos acá, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría hacerte una pregunta, además de esta conversación que es bien interesante que estamos teniendo, sobre cómo entender esta cultura hispana urbana desde la perspectiva global o de la historia global, que es uno de los campos también o de las perspectivas de análisis histórico más en boga en estos últimos años, ¿no? Pues bueno, como bien sabemos, la historia global justamente lo que intenta hacer es pensar la historia más allá de sus principios nacionales, ¿no? El nacionalismo de alguna forma mermó, o sea, la historia como tal se crea en una época nacionalista. En ese sentido es muy difícil desprenderse y se piensa que la genealogía de un territorio es la de su propio territorio. Que su pueblo tiene una sola historia y se diferencia de otro espacio. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de territorios que gobiernan varios espacios? ¿Qué pasa cuando hablamos de una monarquía que no solamente es un rey como Felipe II, que no solamente es rey de Castilla, sino de Aragón, de Nueva España, de Perú, de un montón de espacios? ¿Qué pasa con nuestras interpretación, nuestras herramientas interpretativas de ese proceso? Hay que cambiarlas. Hay que romper con la idea de nación, porque justamente Nueva España no es un México de antes, es un territorio indiano. ¿Por qué? Porque propiamente se le conocía así. En esa medida, ¿por qué llamarlo mundo indiano y no el México de antes o el Perú de antes? Porque tanto el Perú como Nueva España estaban regidos bajo leyes similares, porque la corona seguía sus leyes. Manejaba sus leyes. Sin embargo, estos espacios republicanos mantenían sus lógicas propias en beneficio de sus comunidades sin romper con esas grandes leyes de la monarquía. En esa medida podemos hablar de un vínculo entre la Ciudad de México y Reyes de Lima. Entre la Ciudad de México, Reyes de Lima y Sevilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas se rigen bajo un mismo orden político en función de sus intereses, pero al final de cuentas un mismo orden político. En esa medida se rompe directamente la idea de una nación, porque ya no estamos hablando de un México de antes. Estamos hablando de un México que anterior a su fundación como país era parte de un complejo político más grande. Entonces, ¿cómo lo estudiamos así? En ese sentido, las repúblicas creo yo que dan mucho que desear. Bueno, no, dan mucho, dicen mucho sobre esta historia, porque justamente podemos comparar sus discursos, sus lenguajes, sus formas de negociar con la corona desde un punto de vista amplio y compararlos, porque viven bajo el mismo derecho local. Bueno, pues llegamos al final de nuestra emisión. A mí me gustaría pedirte una última reflexión sobre esto que ya nos platicabas, ¿no? La importancia de entender a nivel histórico, diacrónico, de muy larga duración, pues los procesos de cambio desde la historia global sobre las ciudades, sobre la forma en cómo se van construyendo los distintos territorios, en el caso pues de la monarquía hispánica. Sí, yo diría más que nada que el mundo nunca ha estado desconectado de sí mismo. Los países nunca han estado desconectados. Y eso lo podemos entender a nivel regional, justamente. ¿Por qué Latinoamérica se parece tanto entre sí? ¿Por qué las ciudades de América Latina se parecen tanto también? Si nos ponemos a compararlas y estudiarlas, vamos a encontrar similitudes políticas pero jurídicas también muy fuertes. Y justamente esas respuestas las damos con una perspectiva global, porque el nacionalismo nos diría, cada quien tiene su historia y se parecen, quién sabe por qué. Es recordar al mundo que antes de que hubiera países había conexiones muy fuertes y las sigue habiendo, pero justamente a partir de otra lógica. Solamente recordar eso, que el mundo sigue unido. Y creo que entenderlo así nos ayuda mucho a conocer y a comprenderlo cómo estamos viviendo actualmente el mundo, que geopolíticamente está muy fuerte. Híjole, qué interesante, Mauricio. Bueno, pues ya exactamente llegamos al final de nuestra emisión. Gracias, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy sobre un tema tan interesante.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad se agradezco muchísimo y encantado cuando quiera. Bueno, pues felicidades por el título recientemente obtenido. Muchísimas gracias. Pues también, ¿no? Como siempre, agradecemos, ¿no?, al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y en particular al buen Juan Soto, que nos acompañó hoy en los controles técnicos, y a nuestro productor estrella, Hernán Nájera, que es productor de este programa. Les invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.